Democrático cuenta con aliados, Mónica. Ellos lo hacen posible apoyando al Jurado Nacional de Elecciones. Hay que mencionar a Idea Internacional, por supuesto, al Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. También la veeduría de la Asociación Civil Transparencia y TV Perú, a quien por supuesto agradecemos su apoyo. Gracias, cómo no, a la Universidad Nacional de Piura, que nos acoge esta noche, al colectivo cívico de Piura y a los hoteles Casa Andina y Hotel Costa del Sol por el apoyo y porque nos han hecho sentir estupendamente. Y por supuesto, nuestro principal agradecimiento a la señora Keiko Fujimori y al señor Pedro Pablo Kuczynski, a quienes le damos la bienvenida. Los debates presidenciales son una magnífica oportunidad para intercambio de ideas y para propuestas. Una oportunidad también para que los candidatos puedan comunicarse mejor con ustedes, amigos ciudadanos. Un dato interesante que podemos compartir del perfil electoral peruano 2016, que el Jurado Nacional de Elecciones va a presentar recién mañana, y es que el 84% de los ciudadanos considera que los debates son muy útiles para informarse sobre las elecciones y los candidatos. Así es, Mónica, y un debate necesita reglas y necesita seguir un orden. Y yo quiero, junto a Mónica, contarles rápidamente en qué va a consistir este orden. Este debate va a tener 6 bloques muy claros. El primero de ellos va a ser la visión de país. Luego tendremos 4 bloques de los llamados programáticos, que son los siguientes: descentralización y ordenamiento territorial, potencialidades y competitividad regional, recursos naturales y conflictos sociales, e infraestructura sería el último bloque programático, para cerrar la noche con un mensaje final de ambos candidatos. Esto no sería posible sin una gran logística, y tenemos que agradecer también a TV Perú y también contarle a nuestros amigos televidentes que pueden seguirnos a través de la página del Jurado Nacional de Elecciones, www.votoinformado.pe, redes sociales a través del hashtag DebatePiura 2016 y también a través de la página candidatazos.pe. Debemos recordarles, para ya comenzar con el debate, que según lo acordado por los propios partidos políticos en contienda, los participantes no deben expresar agravios ni insultos en sus intervenciones. Los invocamos a centrarse, por supuesto, en sus propuestas. Estas indicaciones, atención a ello, también son consideradas para el público que esta noche nos acompaña aquí en la Universidad de Piura. Muy bien, este primer bloque del debate con la visión país, queremos conocer cómo ellos imaginan, cómo sueñan al Perú de cara al Bicentenario. En este bloque cada candidato tendrá 3 minutos exactamente y luego rigor en el tiempo para su exposición. Según el sorteo que se ha realizado, Carlos, el primer lugar le ha tocado al señor Pedro Pablo Kuczynski. Adelante. Muy buenas noches. Es un placer estar en la tierra de Grau, nuestro héroe, y siento que no hayamos podido tener un debate en la tierra del Misti, la República de Arequipa. Mi visión del Perú la he pensado mucho, y en mi último libro, que se llama Más allá de 2021, el subtítulo es Una visión para el Perú. Mi visión viene de mis padres. Mi padre fue un médico alemán que vino de Brasil al Perú para combatir las enfermedades tropicales y las enfermedades de la sierra, la lepra, el paludismo, la fiebre amarilla. Y mi madre fue una profesora francesa que llegó al Perú horrorizada por los contrastes que vio en la población entre los ricos y los pobres. Yo creo que mi visión es que tenemos que guardar lo bueno y desechar lo malo. Y lo bueno que tenemos hoy en este Día Global de la Biodiversidad es nuestra naturaleza, nuestras poblaciones originarias, nuestra cultura y nuestra geografía espléndida. Tenemos que mantener todo eso. Lo que tenemos que desechar es lo que ha surgido en los últimos años. El narcotráfico ligado a la corrupción y al crimen.
la falta de servicios básicos, el pésimo nivel de educación que tienen todavía muchos colegios en el Perú. Eso tenemos que desecharlo. Yo lo que quiero es que lleguemos al bicentenario, del cual hablamos aquí, con un país mejor, con educación desde pre-kinder hasta universitaria de calidad, con agua potable en todas las ciudades y pueblos del Perú, con hospitales que funcionen y sobre todo con seguridad en las calles y casas del Perú, que proviene esa inseguridad sobre todo del narcotráfico y de la corrupción. Quiero una economía pujante, sin inflación, con trabajo para todos los jóvenes que entran a la fuerza laboral, que son 300.000 al año. Tenemos que ayudar a la pequeña empresa, que es el motor de la economía del Perú. Y por eso hemos planteado un programa de reformas tributarias, reducciones de tasas de impuestos para que estas empresas accedan al crédito. Esa es mi visión del Perú. Es su turno, señora Fujimori. Muy buenas noches, señor Kuczynski, Mónica, Carlos. Muy buenas noches, Piura. Muy buenas noches a todo el Perú. Hace 5 años empezamos este camino, un verdadero camino por todo el Perú, visitando a todos los que este gobierno olvidó al día siguiente de su elección y que mi actual contrincante ignoró hasta que empezó la campaña electoral. Conocer a tantos peruanos ha sido el mejor aporte para nuestra propuesta de gobierno para cambiar nuestro país y para abrir el camino hacia el futuro. En esta campaña decidimos jugar limpio, porque la democracia merece más que guerras sucias y denuncias falsas. Decidimos hablar de los problemas de los peruanos, de las personas de a pie, en vez de armar protestas o marchas violentas. Yo voy a trabajar por el Perú y por la unidad de todos los peruanos, no en contra, como este gobierno. Yo miro hacia el futuro con fe y con esperanza, porque estamos seguros que construiremos un Perú libre de violencia política, un Perú que ayude a nuestros jóvenes a conseguir un trabajo más allá de un diploma, un Perú frente a la competencia internacional o al poder de las grandes empresas multinacionales. Conectaremos al Perú con más proyectos de infraestructura en las ciudades y en las zonas rurales. Sentaremos las bases para una economía que apoye día a día a las mujeres, que apoye los emprendimientos de los mototaxistas, artesanos, ganaderos, pescadores, entre otros. Quiero un Perú firme contra la delincuencia. ¿Cómo no querer todo esto después que nos hemos puesto en los zapatos de los ciudadanos, como lo hicimos con humildad, pero también con pasión en estos últimos años? Los peruanos tenemos una cita con el futuro, con nuestro futuro. Ya esperamos 5 años un cambio que nunca llegó. Los estudiantes que buscan una educación productiva no pueden esperar más. Los agricultores que necesitan reservorios y canales de irrigación están cansados de esperar. Los hombres y mujeres que tienen miedo de salir a las calles exigen la acción del Estado. Nosotros tenemos las soluciones técnicas para los grandes problemas sociales. Garantizo para los próximos 5 años un gobierno de acción y de gestión. Tiempo. Gracias, señora Fujimori. Y a partir de este momento comenzamos a desarrollar los bloques programáticos y la dinámica es la siguiente. En los siguientes 4 bloques, cada candidato iniciará con una exposición de 3 minutos. Y después se abrirá una ronda de preguntas, respuestas, réplicas y dúplicas por 4 minutos, 1 minuto cada uno. Dicho lo anterior, comenzamos entonces con el bloque de descentralización y ordenamiento territorial. En nuestro país el crecimiento económico de los últimos años no ha sido
ni equitativo ni uniforme entre las regiones. La pobreza en el ámbito rural es casi el doble que la del ámbito urbano, según el INEGI. De allí la importancia, Mónica, amigos, de abordar este tema en este debate. Ahora sí, dejamos en el uso de la palabra a la señora Keiko Fujimori por 3 minutos. Muy bien, la descentralización tiene que ir más allá de las palabras. Con este gobierno hemos retrocedido. Se han recortado los presupuestos a los gobiernos locales y hasta para hacer cambios de personal en los gobiernos regionales tienen que ser autorizados por el viceministro del MEF. Eso es centralismo puro. La verdad es que la descentralización no ha podido satisfacer las expectativas de desarrollo de las regiones. ¿Qué medidas proponemos? Asignaremos un punto del IGB al Fondo Común, lo que significa 3.000 millones de soles para ejecutar obras en los distritos que menos reciben. Es que la descentralización no ha podido que sufren una reducción drástica de sus ingresos, de las regiones, como es el caso de la región Loreto. Nosotros no vamos a reducir 3 puntos del IGB, como propone el señor Kuczynski. Eso sería perder 9.000 millones de soles. Nosotros redistribuiremos equitativamente los recursos. Los funcionarios que hoy deciden qué proyectos aprueba el SNIP en la capital irán a las regiones para identificar y eliminar los obstáculos burocráticos y ejecutar los proyectos de que la población demanda. Así pondremos en marcha el SNIP regional. De esta manera evitaremos que los alcaldes le digan alcaldes viajeros o tramitadores. Adicionalmente, estandarizaremos los expedientes técnicos de obras como colegios, postas, comisarías, entre otros. Esto nos permitirá reducir los tiempos de aprobación y los costos. Las transferencias presupuestales hacia las regiones y alcaldías no estarán acondicionadas al estado de ánimo del MEF. No más interferencia política. Implementaremos y fortaleceremos las mancomunidades para articular los esfuerzos y multiplicar el impacto de las obras en beneficio de la población y productividad de las zonas. Nos aseguraremos que el desarrollo llegue a los distritos y a los centros poblados. Crearemos un sistema de planificación de inversiones que permita ejecutar las obras y proyectos que cada región requiere. Asimismo, proponemos que un representante de la Asamblea Nacional del Gobierno Regional y un representante de la AMPE participe en el Consejo de Ministros. Sin importar los colores políticos y unidos por un mismo objetivo, trabajaremos por un gobierno de concertación nacional. Muy bien, muchas gracias, señora Fujimori. Señor Kuczynski, pregunta o comentario, por 1 minuto. Un comentario. La descentralización surgió del asfixiante centralismo que hubo en el gobierno de Fujimori. Él eliminó las regiones que se habían creado unos años antes. El 1% del IGB al Fondo Común es la mitad de lo que recibe hoy las regiones y municipalidades, que reciben 2 puntos. Nosotros vamos a reducir el IGB que lo paga el pueblo, pero sin reducir el Fondo Común. O sea, vamos a ir de 18 a 17 a 16 y eventualmente a 15, manteniendo el 2% que va a las municipalidades y regiones. Y nos vamos a deshacer del SNIP. Vamos a regionalizar proinversión, que es el único mecanismo de inversión que realmente funciona. Su respuesta, señora Fujimori. Bueno, yo quiero decirle al señor Kuczynski que él está debatiendo conmigo, no con mi padre. Pero sin embargo es importante resaltar que durante el gobierno de Alberto Fujimori efectivamente se creó el Fondo Común. Y estos presupuestos que van directamente a las municipalidades es el mejor mecanismo de descentralización. Por eso creemos fundamental el aumento de estos presupuestos. Y nosotros, en vez de reducir el IGB, lo que planteamos es que 3.000 millones de soles puedan ir directamente a esas municipalidades que en estos momentos no tienen opción de hacer obras. Esas municipalidades en la región de Huancavelica,
en la región de Amazonas, en todas estas regiones que personalmente he visitado, y en los últimos días hemos hecho una ruta, la ruta Perú Sur, donde hemos podido conversar no solamente a nivel regional, provincial, distrital, sino también a nivel de centros poblados. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Yo noto ahí en el auditorio algunos colaboradores de su padre que hoy son colaboradores suyos. O sea que por eso tengo el privilegio de hablar de eso. Por favor. Ya me quitaron mis minutos. No, el siga aplauso. siga usted. Una cosa que nosotros queremos hacer es el Ministerio de Apoyo a las Regiones, porque las regiones hoy todo lo tienen que ver en Lima, las municipalidades también. Lo que necesitamos en las regiones es mejor gestión y recursos para hacer las inversiones. Y por eso nuestro programa incluye cosas muy importantes como el tren de cercanías, los institutos tecnológicos en las regiones, porque no olvidemos que las provincias son el Perú, como dijo Manuel Seoane. Muy bien, muchísimas gracias y gracias por el rigor en el tema de los tiempos, pero por favor, ninguna expresión de ninguna naturaleza, ni a favor ni en contra, está permitida en esta sala. Tiene la réplica la señora Fujimori. Fuerza Popular es un partido que durante los últimos 6 años ha venido trabajando en una profunda renovación. Y esta renovación y este trabajo institucional con miras hacia el futuro es lo que ha podido conectarse con el pueblo. Y esa conexión es la que nos ha dado esa confianza que fue depositada el día 10 de abril, eligiendo a más de 73 congresistas de la República, representantes de Fuerza Popular. Esto es un proceso de renovación y un compromiso con nuestro país. Quizás el contrincante no sabe lo que es un proceso de fortalecimiento partidario, porque él en el año 2011, después de la elección, dejó a su bancada de 12 congresistas y hoy tiene 0 congresistas. Nosotros queremos mirar hacia el futuro, pero queremos también mirar en un trabajo político partidario institucional. Muchas gracias, señora Fujimori. Finaliza entonces el primer intercambio de ideas de este bloque programático. Ahora, sobre el mismo bloque programático, descentralización y ordenamiento territorial, tiene usted, señor Kuczynski, 3 minutos. Muchas gracias. Es absolutamente cierto que la descentralización no ha funcionado bien, pero era un experimento que valía la pena hacer, porque el Perú, desde el virreinato, está en una agobiante centralización. Cualquier alcalde, cualquier presidente regional, hoy gobernador, sabe que siempre hay que ir al MEF. Y en el MEF no le dan cita, y yo fui una gran excepción a eso, pues yo le daba cita a todo el mundo. Y por eso ahora necesitamos un cambio radical que acerque a las localidades las decisiones básicas. Necesitamos una verdadera descentralización como existe en muchos sitios en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Por eso vamos a crear el Ministerio de Apoyo a las Regiones y ojalá los 73 congresistas de Fuerza Popular voten por eso, porque lo que necesitamos es apoyo. La gente busca apoyo, se siente excluida. Y fundamental en eso es el papel de la educación. Debe haber educación técnica y tecnológica en las regiones para que los chicos y chicas puedan ir a un internado y aprender agricultura, ingeniería básica, las cosas que se necesitan en el Perú hoy. Hablemos de la planificación urbana, que es un tema muy grande en el Perú porque no hay planificación urbana, por eso la gente vive en la punta del cerro y tienen que subir escaleras con su balde de agua o comprarle al camión. Tenemos que cambiar eso, tenemos que tener fuerza para dar servicios básicos
en todas las ciudades y pueblos del Perú. Eso es lo que nos está faltando y por eso tanta gente está frustrada en el Perú. Por eso hay un voto de protesta tan grande. Nosotros vamos a promover el programa Nuestras Ciudades, donde los ciudadanos y funcionarios eficientes y no corruptos van a poder hacer el trabajo que necesitan. Y la corrupción, dicho sea de paso, es realmente el cáncer que está agobiando al Perú. Y esa corrupción en gran parte se debe a la inusitada influencia del narcotráfico, de los narcos en la política, la cual tenemos que eliminar. Tiempo, señor Kuczynski. Pregunta o comentario de la señora Fujimori. Bueno, si usted quiere hablar de corrupción, yo le preguntaría, ¿qué va a hacer con su vicepresidente, el señor Vizcarra, que tiene acusaciones por corrupción y por apropiación de terrenos en la región de Puno, específicamente en el distrito de Ácora? Yo me pregunto, ¿qué es lo que va a hacer usted, señor Kuczynski? El señor Vizcarra, además, ha sido declarado reo contumaz. ¿Qué es lo que va a hacer para respetar los derechos de los amigos puneños? Ellos los están escuchando. Quieren saber qué piensa usted. Muchas gracias. Lo primero que voy a hacer es defender al señor Martín Vizcarra porque es una de las personas más honestas que he tenido el privilegio de conocer en los últimos años. Y esto de reo contumaz y de los terrenos es un cuentazo. Y cualquiera que puede investigar eso lo verá. Yo creo que aquí lo fundamental es que usted, señora Fujimori, también mire con un espejo su partido. Su secretario general está muy cuestionado. No hablo de lo que dice la DEA, es un proceso que viene desde hace ya varios meses y que hasta ahora no está resuelto. Y el hermano de él está también cuestionado y es otro de sus congresistas. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cautos en esto. Señora Fujimori. No es un cuentazo, señor Kuczynski. Yo he estado en el distrito de Ácora y acabo de regresar justamente de la región de Puno, donde no solamente los ciudadanos, sino los periodistas me han hecho justamente este tipo de preguntas y están muy preocupados. Pero voy a pasar a la siguiente pregunta. Usted propone la creación de un ministerio de apoyo a las regiones. Esto es nuevamente centralismo. Es una propuesta contradictoria que además ha sido criticada por los propios gobernadores. Yo creo que a usted le recomendaría conversar un poquito más con las autoridades regionales y con las autoridades locales. Creo que pudo aprovechar mejor su tiempo en vez de irse 8 días a los Estados Unidos. Yo no acepto estas críticas. Es un ministerio que va a apoyar. Las Fuerzas Armadas tienen un ministro de defensa, pero están en todo el país. La Iglesia Católica tiene un cardenal, arzobispos, pero están en todo el país. Necesitamos estar en todo el país. El Banco Central está en muchos sitios en el país. El Banco de la Nación está en todo el país, sobre todo en los sitios donde no hay servicio bancario comercial. Este es un ministerio que va a destrabar, que va a ayudar, es una idea novedosa y yo no conozco a ningún gobernador regional que la haya objetado. Pero lo importante aquí es eliminar las trabas. El maldito SNIP ya cumplió, se acabó. Lo que necesitamos es una proinversión regionalizada. Muy bien, con la intervención del señor Kuczynski hemos cerrado este primer bloque programático dedicado a descentralización y ordenamiento territorial. Bien, Carlos, vamos a ir a una primera pausa y al regresar nos ocuparemos de potencialidades y competitividad regional. Debate presidencial Piura 2016. Ya volvemos.
especial, Carla, vimos el primer bloque, Visión País, ambos candidatos dijeron el tipo de Perú que querían y que ofrecen, pues por supuesto, a los votantes, y hemos pasado luego al bloque de descentralización y ordenamiento territorial. Así es, bueno, en Visión País cada uno ha hecho un resumen a una de sus propuestas y luego ya en el siguiente bloque creo que hemos visto un poco más de las pullas que no esperábamos ver, ¿no? Pero para eso están acá nuestros... Eliminar el SNIP, que fue su oferta concreta, y de crear el Ministerio de Apoyo a las Regiones, que ella, por supuesto, ha criticado diciendo que eso también... Bloque número 3. Crear el Ministerio de Apoyo a las Regiones, que ella, por supuesto, ha criticado diciendo que eso también se va a manejar desde Lima, y él estaba dando la respuesta final cuando hemos ido al corte. Se ha hablado de una centralización agobiante, ¿no? Creo que en ese sentido ambos han coincidido y más bien en las formas, en cómo la combatirían, ahí es que han diferido. Así ¿no? es, pero bueno, ya nos vamos a enlazar de inmediato otra vez con el debate descentralizado desde Piura. El bloque número 3. Esto es el debate presidencial descentralizado por primera vez en la historia del Perú. Y manteniendo los mismos intervalos de tiempo que hemos estado usando para el desarrollo del bloque programático anterior, vamos a dar paso al bloque que está dedicado a lo que anunciamos, potencialidades y competitividad regional, muy oportuno. Este bloque es muy importante, por ejemplo, les quiero señalar que la región Piura, que hoy nos está acogiendo tan cálidamente, de acuerdo al Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, es considerada una de las de mayor cantidad de recursos naturales en el país. Sin embargo, los índices de desarrollo económico y humanos la ubican como una de las últimas en el ranking nacional. Es una paradoja increíble. Vamos a dejar en el uso de la palabra al señor Kuczynski por 3 minutos. Estamos en Piura, como sabemos. Saludo a su gobernador que nos está escuchando. Es una región de inmenso potencial, pero también mucha pobreza. Tenemos una costa con pescadores, con pesca, petróleo, tenemos inmensas áreas de cultivos, pero donde falta riego, por ejemplo, el Alto Piura, que es un proyecto que está todavía viéndose, está Vizcatán, que es otro proyecto cerca de Tambo Grande, está la limpieza de pohechos, pero sobre todo en Piura, lo que más falta es agua en los pueblos y ciudades. Aquí en la ciudad de Piura todavía mucha gente no tiene agua potable en su casa. Vamos al tema nacional. Las zonas rurales, que son una parte muy importante de las regiones, son las más pobres del Perú. Ahí está el 60% de la pobreza. Tenemos 8 millones de pobres en el Perú y están una gran parte de ellos en las zonas rurales. Entonces, si queremos tener regiones prósperas, tenemos que atacar el tema del agro. Tenemos que ayudar al agro, tenemos que darle semilla mejorada, tenemos que darle crédito. Nosotros vamos a inyectar 500 millones de soles inmediatamente al capital del Banco Agrario para que sea un banco de primer piso, no de tercer piso como es hoy. Queremos que las regiones tengan tecnología, institutos tecnológicos, como lo dije hace un rato, y que se desarrollen nuevas actividades, por ejemplo, la actividad forestal. En la ceja de los glaciares tenemos que tener forestación en la costa para preservar la lluvia que atrae los árboles, porque de otra manera nuestros glaciares con el calentamiento global se van a derretir y nos vamos a quedar sin agua. Es fundamental eso. Y represar los ríos para que caigan en lentas cascadas y no se vayan al mar. La otra actividad que tiene un inmenso potencial regional es el turismo receptivo. El turismo, por ejemplo, en el norte del Perú, la ruta de Chanchán, la Huaca del Sol y de la Luna, Chachapoya, Escuela y muchas otras cosas. Vamos a duplicar el turismo que creció mucho y se paró cuando el aeropuerto de Lima no se expandió a tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Comentario o pregunta, señora Fujimori. Sí, bueno, hoy es el Día de la Biodiversidad
y usted ha hecho mención a la agricultura, señor Kuczynski, pero permítame leerle lo que usted declaró el 16 de noviembre del 2012. Prohibir transgénicos parece medida de la Inquisición. Y luego agregó, las ideas que flotan por allí de que los transgénicos son una especie de plaga que van a destruir toda nuestra flora y fauna son completamente falsas y no tienen el más mínimo sustento científico. Quiere decir que usted defiende a los transgénicos. En Fuerza Popular nosotros hemos sido autores y además aprobamos la moratoria de estas semillas transgénicas que le hacen daño a nuestra biodiversidad y a nuestros productos orgánicos. Me gustaría saber entonces cuál es su posición y si es que sigue estando a favor y haciendo además esta defensa de los productos transgénicos. Nosotros no defendemos los productos transgénicos, pero sí defendemos las semillas mejoradas que han salvado a la humanidad de la hambruna, con, por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa, el Centro Internacional del Arroz y el Centro Internacional del Maíz en México, que son instituciones que yo ayudé a fundar siendo jefe de planificación del Banco Mundial hace 45 años. O sea, yo sí tengo los antecedentes para enfrentar el reto de la tecnología en la agricultura y en la industria. Una cosa es las semillas mejoradas y otra cosa es la defensa que usted ha hecho de las semillas transgénicas. Que quede constancia que en fecha 16 de noviembre del 2012 usted defendía justamente estos productos transgénicos que tanta preocupación causa en los agricultores, sobre todo de nuestra sierra. Mi siguiente pregunta, para poder sacar adelante nuestras regiones hay que conocerlas. No solamente conocerlas desde un escritorio o estudiarlas desde los papeles, sino conocerla a profundidad. Por eso a mí me preocupa, señor Kuczynski, que durante 8 días en esta segunda vuelta usted haya preferido viajar a los Estados Unidos en vez de pasar ese tiempo en territorio peruano. Me preocupa cuáles son sus preferencias y cómo podemos nosotros tener la certeza de que va a trabajar justamente por el Perú profundo. Señor Kuczynski. Creo que a los que nos escuchan nos gustaría escuchar propuestas. ¿Cuál es su propuesta para la potencialidad regional y la competitividad? Yo, de chico, me crié en Iquitos unos años y otro tiempo en Puno. Y mi primer trabajo fue en Ocongate, Cusco. Yo conozco el Perú profundo, he recorrido todo. Yo no me pongo atuendos locales cuando llego a un sitio, pero los he visitado todos. Entonces, hablemos pues de propuestas. Yo creo que la propuesta aquí fundamental es las provincias son del Perú, como dijo Manuel Seoane. No olvidemos eso, porque aquí siempre ha habido una división entre Lima con las pelucas del virreinato y la gran masa que estaba fuera de Lima. Bien, señor Kuczynski, muchísimas gracias. Rogamos nuevamente al público asistente. Sabemos que es difícil controlar la emocionalidad en un debate presidencial, pero es importante guardar silencio para tener la equidad y el equilibrio necesarios. Les voy a agradecer muchísimo. Finaliza así el primer intercambio de ideas de este bloque. La señora Fujimori ahora le toca el turno para comenzar su exposición de 3 minutos. Recibo los atuendos y los trajes con el mayor de los cariños, porque es la muestra justamente de la confianza y ese gran recibimiento que me dan en todas las regiones. Queremos mejorar, por supuesto, nuestras regiones y hacerlas más competitivas. Me pregunto, ¿qué más tiene que pasar para que este gobierno se decida a hacer su trabajo, enfrentando a la delincuencia y al crimen organizado? No creo que todo este problema se resuelva trasladando 300 policías de Puno o 200 policías de Arequipa a nuestra capital. Desvisten un santo para vestir a otro. Señores, a mí no me temblará la mano para declarar el estado de emergencia cuando sea necesario. A mí
No me temblará la mano para devolver el 24/24 hasta llegar a una remuneración policial justa. No me temblará la mano para recuperar nuestras calles. Tengo la decisión política para poner orden en nuestro país. Enfrentando a la delincuencia desde el primer día será el primer paso para abrir las puertas de desarrollo. Asimismo, pondremos en valor nuestros recursos. Dos ejemplos claros de cómo estas potencialidades están siendo desaprovechadas son Choquequirao, en la frontera de Apurímac con Cusco, donde se llega en 3 días a lomo de mula, o Cuélap, en Amazonas. Nosotros haremos las carreteras de acceso necesarias, impulsaremos la inversión de hoteles, restaurantes y otros negocios conexos. Nuestros recursos turísticos pasarán de promesa a ser una realidad. Por otro lado, el Perú necesita tener servicios públicos estandarizados. Un hospital de Junín debe ser igual al de nuestra capital, o un colegio en Piura tiene que ser igual a uno en Tacna. Y la calidad del agua que tomas en Tarapoto tiene que ser igual a la de nuestra capital. Así equipararemos la cancha. De igual manera, no es posible que el gobierno central mire de costado al tema del transporte urbano e interprovincial, aduciendo que es un tema municipal. Tenemos que trabajar juntos para darle solución, para implementar servicios integrados de transporte público, como el que propone, por ejemplo, Arequipa, o el que es tan necesario en Lima, los cuales deben tener como objetivos principales la reducción de las altas tasas de mortalidad de accidentes de tránsito y el tiempo de viaje que perjudica a la población. Esa es la misión de las autoridades. Acabaremos con el divorcio que hay entre el gobierno central y los gobiernos locales. Emprenderemos juntos esta ruta del desarrollo. Muchas gracias, señora Fujimori. Señor Kuczynski, pregunta o comentario. Muy rápidamente, el bloque de seguridad es en el próximo debate. Ahí hablaremos de seguridad. Yo quiero recalcar que en el sur del Perú hoy no hay gas. Hay un ducto que va a venir. Nosotros apoyamos ese ducto y la masificación del gas en las zonas que tienen potencial industrial y donde la gente se muere de frío en este momento, Juliaca, Puno, por ejemplo. Y pienso que las regiones necesitan dinero para inversiones públicas. Y lamentablemente, en el gobierno de su padre hubo mucha corrupción y eso es una de las razones por las cuales él está preso hoy. Entonces, hablemos de los 6.000 millones de dólares que desaparecieron y que podrían dedicarse hoy a construir hospitales y escuelas en todas las regiones del Perú. Señora Fujimori. Como diría Nicomedes Santa Cruz, ¿cómo has cambiado, pelona? En el año 2011 no tuviste ningún problema, señor Kuczynski, en apoyar mi candidatura. Y resaltaba usted mi honestidad y mi experiencia. Yo lamento que ha pasado 5 años y hoy tengo mucha más preparación que hace 5 años. Y ahora venga usted a hablar de temas del pasado. Yo quiero volver a resaltar, el tema de la seguridad es fundamental para el desarrollo de nuestro país y por eso es uno de los temas más importantes que yo he querido tocar. Vamos a devolverle esa tranquilidad a las familias, vamos a repotenciar nuestra policía, vamos a trabajar con liderazgo y con decisión política. Señor Kuczynski. Rápidamente, el 24/24 reduce el número de policías en las calles. El nuevo sistema se tiene que implementar. Lo que se necesita es que los bonos a los policías sean pensionables y las remuneraciones sean mejores. Y tenemos que enfrentar el narcoestado que está creciendo a pasos galopantes en el Perú y que es la causa central del crimen en el Perú, de los marcas, de los fumones, de los chicos que roban para comprarse cocaína. Entonces, yo creo que si no enfrentamos ese tema, no vamos a tener seguridad. Policía bien pagada,
guerra contra el narcotráfico y su participación en la vida política del país. Señora Fujimori. O sea, usted plantea seguir con esta misma situación. Miren, yo les quiero decir una cosa. Si es que tuviésemos nuevamente el 24x24, tendríamos policías en las afueras de los bancos. Tendríamos policías haciendo patrullaje compartido con los serenos de tránsito de las diferentes municipalidades de nuestro país. Pero hoy eso se ha prohibido. Y no solamente se ha impedido que se siga fortaleciendo el trabajo de seguridad, sino que se ha reducido los sueldos y salarios de nuestra familia policial. Por eso la propuesta es devolver el 24x24 de manera temporal, mientras compensamos los sueldos de nuestra Policía Nacional. Y si tenemos que tomar medidas de emergencia, porque en los últimos 11 días han matado a 11 personas en nuestra capital, pues no tendré ningún problema en tomarlo. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para cuidar instituciones públicas y vamos a devolver... Fujimori, muchas gracias. Con la intervención de la señora Fujimori damos por terminado este segundo bloque programático dedicado a potencialidades y competitividad regional. Reiterar nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional de Piura. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con otro bloque programático. Recursos naturales y conflictos sociales. Importante tema. Ya volvemos. Y competitividad regional, de repente un poco confuso, porque hemos escuchado hablar a los dos líderes políticos sobre el tema de corrupción y no era el tema que teníamos que escuchar en este momento. ¿Qué opina usted, señor Ángel Delgado? Sí, es verdad, parece que un poco se ha desordenado temáticamente el debate y esto tiene que ver quizá con el curso que este ha seguido, o sea, que hemos pasado, en vez de las propuestas generales sobre la temática específica, a ofertas puntuales. O sea, está dominando el debate esa visión de particularidades, de visiones micros dirigidas a determinados sectores con un propósito claramente proselitista, y eso hay que decirlo con toda claridad, cosa que me parece legítimo, pero eso quizás sacrifica la visión de conjunto para un entendimiento más global del problema. Creo que eso se ha dado y al final ya ambos candidatos ingresaron a una puja de propuestas una contra otra, ¿no? Sí, es una especie de lista de lavandería, a ver quién va a lavar la ropa a ese lugar. Y de verdad yo coincido con ustedes en que de repente empezamos a hablar de seguridad. Y hubo que recordar que ese debate se va a dar la semana que viene en Lima. Pero igual ahondaron en el tema, ¿no? Sí, que lo volvió a decir. Por supuesto. No entendía esa parte y ya empezaron otra vez las pullas. Se han repetido varias pullas. Al elector, nosotros tal vez porque estamos en un set y somos analistas, periodistas, pero al elector esas pullas repetitivas de las últimas 2 semanas, yo creo que le fastidia un poquito. Puede ser escénicamente interesante, pero no terminan hablando de los problemas que más le interesa a la gente. Y hablamos también, por ejemplo, de cómo se está desenvolviendo el debate, ¿no? Además del contenido, las formas, el histrionismo con el que vemos también a la candidata Keiko Fujimori, de repente Pedro Pablo Kuczynski más apegado al discurso mismo, ¿no? Sí, no, eso es indudable, ¿eh? O sea, yo creo que por el lado histriónico creo que hay una clara ventaja de la candidata Keiko Fujimori. Incluso las alocuciones, yo estoy de acuerdo con que eso quizás no ayuda a darle ininteligibilidad al debate y a las propuestas, pero sí causan efectos políticos. ¿Por qué? Porque una elección es una mezcla, pues, de elementos racionales que tienen su lugar. Bien, amigos, estamos ingresando al cuarto bloque de este debate presidencial Piura 2016. Siempre, como hemos señalado en los anteriores, manteniendo los mismos intervalos, los mismos intercambios en el tema de tiempo también que hemos usado para el desarrollo de estos bloques que hemos mencionado. Damos paso ahora a el tema recursos naturales y conflictos sociales, algo que nos ha marcado profundamente en el Perú. En el año 2015, la Defensoría del Pueblo ha señalado que en el Perú habían 209 conflictos sociales, de los cuales 138 eran socioambientales, y de estos 138, 91 estaban ligados a la minería y 21 a hidrocarburos.
Es en base a esta compleja relación que se ha incorporado este tema en este debate presidencial. Dicho lo anterior, dejamos en el uso de la palabra a la señora Fujimori por 3 minutos. En los últimos 5 años, el Perú ha enfrentado una alta conflictividad social, producto de la falta de liderazgo, de las mentiras y el olvido del gobierno central. Para Fuerza Popular, las inversiones deben de realizarse en armonía, Estado, comunidad y empresa. Todo esto con transparencia, diálogo y el más absoluto respeto del medio ambiente. Nosotros valoramos el agua como fuente de vida y de desarrollo. Su uso será en primer lugar para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura, en tercer lugar para la ganadería y luego para todas las actividades productivas. El agua es un derecho y vamos a defenderlo. Señores, ¿cómo podemos pretender que en Cajamarca estén a favor de la actividad minera si en el año 2014 ocupó el primer lugar en pobreza y el segundo lugar en desnutrición crónica? ¿Cómo podemos pretender que los agricultores del Valle del Tambo estén a favor del proyecto Tía María si es que la empresa y el Estado les mintió? ¿Cómo podemos pretender que en Cusco siga creyendo en el proyecto Camisea si hasta hoy mucha gente cocina ahí con leña o tiene que comprar su balón de gas? Mención aparte merece el señor Kuczynski, a quien no le importó que el Cusco y el Perú, no le importó el Cusco cuando fue ministro de Estado del señor Toledo y entregó nuestro gas a los extranjeros. Estos excesos, estos favoritismos empresariales son caldos de cultivo de las protestas sociales. Para acabar con esta situación, no solo garantizaremos una explotación sostenible de nuestros recursos, sino además implementaremos un sistema de prevención y solución de conflictos sociales, promoviendo el diálogo en el lugar de los hechos como principal mecanismo de entendimiento y de solución a nuestras diferencias. Consideramos que todo incumplimiento de quien realiza una actividad productiva tiene que ser sancionado, desde una multa severa hasta la cancelación de una concesión o del permiso. Las multas serán destinadas para reparar a las comunidades o poblaciones afectadas. Necesitamos una economía que genere confianza para los inversionistas, pero sobre todo para la población, para las comunidades. En un gobierno de Fuerza Popular, el Estado estará presente y cumplirá a cabalidad el rol de árbitro. Señor Kuczynski, comentario o pregunta. Un comentario y una pregunta. Nosotros vamos a respetar la consulta previa. En su plan de gobierno, sin embargo, se dice que la aplicarán en ciertos casos. ¿No cree usted que esto va a llevar a conflictos sociales, que es lo que estamos tratando de evitar? Y el comentario es: los conflictos se originan por la desconfianza de los pobladores en su gobierno. ¿Cómo vamos a creer en su autoridad cuando usted confía en un personaje cuyos documentos de fortuna se incendiaron inexplicablemente sin ninguna explicación? Señora Fujimori. Con referencia a la consulta previa, es importante señalar que Fuerza Popular ha sido autor y ha trabajado en el dictamen justamente de esta ahora ley. Nosotros presidimos en el Congreso de la República justamente la Comisión de Pueblos Andinos, que se encargó de trabajar y elaborar esta norma. Y hemos votado, por supuesto, a favor. Y por supuesto que consideramos fundamental la participación de las comunidades. Ellos serán a los primeros que tenemos que escuchar. Y con referencia a su segundo comentario, le quiero decir, señor Kuczynski, que en Fuerza Popular no blindamos a nadie. Y cuando alguien tiene algún cuestionamiento,
simplemente se le separa mientras dure la investigación. Ese es nuestro actuar, que parece que no ha sido el suyo, cuando ha habido cuestionamientos también a su vicepresidente por denuncias de corrupción y apropiación de terrenos. Tiempo. Por favor, señor Kuczynski, la dúplica. Bueno, aquí hemos sacado de la SUNAT hoy el poder del señor Joaquín Ramírez, que está vigente hoy. Entonces, este paso al costado parece ser una finta, no una realidad. Yo creo que el crimen se enfrenta con realidades. El narcoestado está caminando hacia nosotros, tenemos que pararlo. Otro tema que yo creo que es fundamental es cómo realmente se va a enfrentar estos conflictos. Y lo que necesitamos es el adelanto social en esas regiones. Como usted lo dijo, en Cajamarca hay mucha pobreza, no hay electricidad en 40% de la región. Y eso es parte de la causa de estos conflictos. Señora Fujimori. Si usted quiere hablar, señor Kuczynski, del tema del narcotráfico, nos preocupa de sobremanera que haya firmado un documento, un compromiso con el señor Nelson Palomino, que fue además sentenciado y purgó condena. En ese compromiso señala claramente que se van a facilitar una serie de medidas justamente en beneficio del narcotráfico. Entonces, si usted quiere hablar de esto, no se contradiga y mantenga un solo discurso. Ahora hemos finalizado ese primer intercambio de ideas sobre este bloque y va a ser exactamente lo mismo el señor Kuczynski con 3 minutos sobre el mismo tema. Tengo que hablar de Nelson Palomino. Yo, cuando recibo una propuesta, la recibo y digo recibido. Y eso es lo que hemos hecho con él, como con miles de otros. Y él mismo lo ha dicho. O sea que eso no significa que hemos aceptado nada de lo que está ahí. Ahora vamos al tema de recursos naturales y conflictos, que es el tema de este bloque. Nosotros vamos a crear un sistema nacional de prevención y solución pacífica para darle dientes a la consulta previa, que sea un mecanismo que funcione. Vamos a promover el adelanto social en todas las zonas de posibles conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado va a poner electrificación rural, colegios, hospitales, puestos de salud, pistas, para que la gente sienta que es parte de este país y no de otro sitio. Queremos un programa que ayude a los mineros informales a formalizarse y cumplir la ley. Tenemos que cambiar el sistema de denuncios que los perjudica y darles financiamiento en vez de que lavadores de dinero les den el financiamiento, como ocurre hoy en una gran parte de la industria del oro. Vamos a proponer la creación de un banco de fomento minero con capital mixto, estatal y privado, que compre el metal, que los habilite a cambio de una protección ambiental en sus operaciones. Porque lo que no queremos es esto que estamos viendo en Madre de Dios y que va a ocurrir con creces si se hace lo que usted ha dicho, que es eliminar el decreto ley 1105, lo que permitirá que las dragas estén nuevamente operando y malogren el bosque amazónico. Nosotros tenemos que proteger nuestra naturaleza. Es única en el mundo. Somos el pulmón del mundo junto con Brasil. Y si no hacemos eso y promovemos este tipo de cosas, vamos a terminar muy mal. Yo quiero enfatizar el tema del agua. El agua en los ríos, el agua en las casas, porque en 50 años probablemente no estaré, eso se lo puedo garantizar, pero vamos a vivir una gran sequía aquí si no nos ocupamos desde ahora en
solucionar este problema. Pregunta o comentario de la señora Fujimori. Yo quiero hacer un comentario con referencia a la minería informal, a la pequeña minería, a la minería artesanal. Sabemos de que este gobierno intentó, pero lamentablemente fracasó en este proceso de formalización, que solo el primer año lograron 7 personas formalizarse y el segundo 200. Sabemos dividir entre la minería aluvial de Madre de Dios de la minería de socavón. Para Madre de Dios vamos a ofrecer un programa de reforestación agresivo y para el resto de nuestro país un proceso de formalización real, como el 70% de la economía de nuestro país, donde estos peruanos no gozan de ningún beneficio. Y por eso hemos convocado al señor Hernando de Soto, porque queremos trabajar en un verdadero proceso de formalización para todos. Señor Kuczynski. Me parece muy bien que hayan convocado a Hernando de Soto, que es conocido en todo el mundo, pero ¿cuántos de sus programas de formalización han funcionado? Él se ha dedicado recientemente, en 2008, a asesorar a Muammar Gaddafi, uno de los tiranos del mundo, a Mubarak en Egipto, que mató a gente en la plaza de Tahrir. Entonces, yo no sé si es el mejor asesor, le deseo la mayor de las suertes. Para formalizar el Perú, tenemos que hacer que las pequeñas empresas, que el pequeño empresario siente que gana algo con la formalización, acceso al crédito, y por eso estamos proponiendo un sistema de impuestos más fáciles que los va a ayudar a reducir ese 70% de trabajadores informales para que sean formales. Señora Fujimori. En el proceso de formalización fue tan exitoso que se logró titular más de 1 millón de predios a través del programa COFOPRI, y esto lo vamos a fortalecer. Pero regresando, señor Kuczynski, al tema de conflictos sociales, me pregunto, después de los sucesos de Bagua, donde perdieron la vida 34 personas, me pregunto, ¿por qué usted convocó a la señora Mercedes Arauz, que además, a través de un dictamen del Congreso de la República, sustentado por el congresista ahora reelecto Guido Lombardi, se le señalaba a ella como responsable política de las muertes de estas 34 personas, de nuestros 34 compatriotas? Me pregunto, ¿esta fue la razón quizás por la que cuando usted fue a Jaén no se detuvo en Bagua y pasó por delante sin dirigirse una palabra a ellos? Señor Kuczynski. Yo he estado en Bagua varias veces y mi meta era llegar a Jaén y el tiempo estaba corto. Yo he citado a Meche, que está sentada aquí, porque es una mujer talentosa que fue ministra de Economía y antes de eso ministra del Mincetur. Ella no fue la ministra del Interior del gobierno de Alan García, nada tuvo que ver en Bagua. Yo la defiendo igual que defiendo a Martín Vizcarra. Mis 2 vicepresidentes están aquí, de los suyos solo queda uno, ¿no? Ese fue el señor que en el año 2000, en las postrimerías del gobierno de su padre, eliminó el CTS para los trabajadores agroindustriales, mientras que el gobierno le daba a Vladimiro Montesinos un llamado CTS de 15 millones de dólares, mientras que una serie de gente pobre no recibía nada. Con la intervención del señor Kuczynski hemos cerrado este bloque. Tenemos que hacer una pausa breve, y al regresar nos vamos a ocupar de la infraestructura en este debate presidencial Piura 2016, segunda vuelta. Quédense aquí, quédense con nosotros. Ya volvemos. Estamos de regreso ya en esta transmisión especial por el debate presidencial. Al parecer, bloque 4, Carla, uno de los más encendidos. Hemos hablado de recursos naturales y conflictos sociales. Se han mencionado diferentes temas, don Luis. Sí, en este bloque he visto que el candidato Kuczynski
como que conoce más la problemática porque ha enumerado cosas concretas como el Sistema Nacional de Previsión y Solución Pacífica de la consulta previa, el adelanto social, programas para formalizar mineros, el Banco de Fomento Minero y el tema del agua, que él lo conoce bien. Y de nuevo volvimos, como dices, al tema de las pullas, ¿no? que termina desdibujando la atención en dos temas centrales como es los recursos naturales y los conflictos sociales. Claro, creo que en este caso la señora Keiko Fujimori se enfocó un poco más en el tema de las poblaciones afectadas, en el tema de los conflictos sociales. Al parecer una estrategia para tener el voto de esta población que en realidad estaba con la candidata Verónica Mendoza, como todos recordamos. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski se ha enfocado un poco más en los programas esta vez y creo que ha sido la diferencia a comparación de los otros bloques. Sin embargo, vemos que hay un mejor dominio, digámoslo así, lo que se percibe del de la señora Keiko Fujimori, utilizando incluso palabras más criollas, digamos, ¿no? Que es lo que le gusta el elector peruano. Se ve que se ha preparado histriónicamente para el debate. Vamos a ver cómo termina, falta todavía el bloque que tiene que ver con la infraestructura y el cierre. Vamos a estar atentos a lo que viene, pero creo que si seguimos con el tema de las pullas, que si Joaquín Ramírez, que la señora Arauz, no ayuda, ¿no?, a escuchar las propuestas. Sobre todo cuando estamos domingo, ¿no? Creo que los noticieros dominicales hacen bastante lo suyo también para hablar de estos temas y este no es el escenario precisamente, ¿no? Queremos propuestas, lo repetimos, es lo que dice el electorado, no lo decimos nosotras, ¿no? No lo dice tampoco nuestro invitado, es lo que se comunica a través de las encuestas. Hay mucha expectativa con ese debate, quedan aún dos bloques, me parece infraestructura, ¿no? Y el mensaje final que es siempre importante también porque es a veces con lo que se queda el elector, ¿no? Las ideas que redondean un poco la propuesta del candidato. Como han dicho en las encuestas, el 84% está pendiente de los debates. Entonces, vamos a debatir con cierta altura para que tengamos conocimiento de verdad de que cuál candidato gane, cuáles son sus propuestas principales en estos importantes temas que hemos discutido y los que vamos a discutir el domingo que viene en el debate limeño. Usted es experto en temas de gobernabilidad. ¿Cómo ha visto el tratamiento de este tema específico dentro de los bloques que se han tocado? Todavía lo he visto un poquito ligero, un poquito light. Me parece que el domingo que viene, cuando afrontemos más concretamente el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, que va muy unido al tema de la gobernabilidad y la voluntad política de hacer eso, podremos tener una mirada de fondo sobre la cuestión. Creo que más se tocó en el tema de visión país, ¿verdad? Sí, a la entrada, pero sí con pinceladas. Yo creo que ahora como debate lo veremos. Vamos a ver qué dicen frente al tema de infraestructura, que es un tema donde el Perú tiene un enorme déficit. Y de inmediato nos conectamos entonces con el debate presidencial descentralizado desde Piura. Veamos. Señal en vivo para todo el Perú desde la Universidad Nacional de Piura que nos acoge en este debate presidencial. Ustedes ya conocen los intervalos y la dinámica que hemos venido ejecutando hasta ahora y se mantendrá en este último bloque programático que es el de infraestructura. Tenemos un dato que queremos compartir con ustedes que es contundente, es de la Contraloría General de la República y no tiene más de 10 días de expuesto. El Perú no llegará al bicentenario con una infraestructura que le permita convertirse en un país competitivo en el mundo. Esa es la realidad. La brecha en infraestructura de transporte, salud, educación y saneamiento se calcula en casi 280.000 millones de soles. No se cerraría, Mónica, en el 2021. Tarea de titanes, precisamente, y en este contexto que Carlos nos ha explicado bien, dejamos en el uso de la palabra al señor Pedro Pablo Kuczynski por 3 minutos. Adelante. El Perú tiene muchos retos. Uno de los fundamentales es el tema del agua potable. Si no hay agua potable y no hay desagüe tratado, hay enfermedades y por eso tenemos mortalidad infantil altísima, todavía 17 por 1000 nacidos vivos. Y en Loreto, donde fluye el río más grande del mundo, la mortalidad infantil es en las zonas rurales 85 por 1000 nacidos vivos, peor que en la India. Tenemos que enfrentar eso y por eso yo enfatizo tanto el tema del agua potable. Yo creo que el gobierno debe meterse ahí, reformar estas empresas, dándole a los ciudadanos
participación en los directorios, pero va a ser un proyecto de Estado. No voy a privatizar el agua porque yo creo que nos demoraríamos años en discutir eso sin ponerle un solo caño a nadie. Yo tengo experiencia en eso porque tengo una ONG que fundé que ha conectado a 350.000 personas en la sierra con un mínimo de capital. 2. Hospitales y colegios. Somos el país de América Latina con el menor número de hospitales por población. Y nuestros colegios, una gran parte se están cayendo a pedazos. Tenemos que meterle millones y millones y millones. Y si tuviéramos los 6.000 millones de los cuales habla este libro del historiador Alfonso Quirós, famoso, podríamos construir 2.000 colegios o arreglar el sistema hospitalario. Necesitamos carreteras de penetración en la sierra, toda la Panamericana doble vía, el tren de cercanías para la zona metropolitana de Lima y sistema de trenes en las grandes ciudades, Arequipa, Trujillo, Piura. Acelerar la electrificación rural es fundamental porque sin luz la gente no puede vivir en el siglo XXI. Y necesitamos nuevos puertos, el nuevo puerto Eten, Corío, un nuevo puerto en Chancay, mejorar el puerto de Chimbote y varios otros más. Y finalmente, regreso al ducto del sur. Tenemos que hacer el ducto al sur. Está atracado en la financiación. Tenemos que ayudar a que este ducto se haga y se conecte a las zonas pobladas y luego al final del tubo se ponga industria, fertilizantes nacionales a menor precio. Esa es mi visión del tema de infraestructura. Pregunta o comentario, señora Fujimori. Con referencia, usted ha hablado de la ley Klimper, la ley de promoción agraria. Es importante señalar que la CTS está incluida en esta norma. Pero si tanto la critica, yo me pregunto, ¿por qué la ratificó? Antes de culminar el gobierno del señor Toledo, usted envió este proyecto de ley y pidió al Congreso que se ratifique. Pero quiero preguntarle también, ¿cómo usted plantea ahora reducir impuestos cuando una de sus últimas medidas también fue aumentar el IGB? ¿Y cómo puede hablar usted de proyectos de agua cuando se trataba de fomentar el proyecto Marca 2 justamente para la capital? Usted lo negó. ¿Cómo poder creerle entonces que va a fomentar proyectos de agua? Yo no aumenté el IGB. Que quede claro que eso es una mentira. Eso fue mi sucesor como ministro de Economía y el Congreso le denegó un impuesto a los celulares que era muy impopular y por eso él lo subió y que descanse en paz, era un gran hombre. Ahora, la otra cosa que dicen, ¿no? Usted habló del gas y diciendo que yo he firmado el gas. A ver, aquí está la página de firmas del contrato de exportación de gas. Yo no veo ninguna firma ahí. Eso es otro cuentazo, igual que el IGB. O sea, ciñámonos a la verdad y hablemos de la infraestructura, que es lo que realmente interesa al país. Bueno, hablemos de gas. Perfecto. Usted entregó a dedo el lote 56 y luego hizo una serie de cambios justamente en la norma del lote 88, que era para exclusividad del consumo nacional, donde se garantizaba 20 años de horizonte para el consumo interno. Usted hizo toda esta serie de cambios para beneficiar a su amigo Hunt. Y quizás no estuvo usted en esa firma, porque estuvo, qué casualidad, de viaje. Los cusqueños y los peruanos reclamamos que usted haya hecho esta negociación pensando poco en los intereses de nuestro país y pensando más en los intereses de su amigo Hunt. En un futuro gobierno de Fuerza Popular vamos a renegociar todos estos contratos. Lo que necesitamos en el Perú es buena infraestructura y el tema es cómo lo vamos a hacer.
yo no ratifiqué ninguna ley del gobierno de Fujimori. Hubo, usted recordará, un gobierno de transición entre los dos gobiernos y fue ese gobierno que sacó la cosa adelante, un gobierno que luchó contra la corrupción que está descrita aquí por el doctor Alfonso Quirós. Yo creo que es fundamental que no hablemos de la historia tergiversando las cosas, pero vayamos a la realidad. Y la realidad es que si no hay una democracia absolutamente pura y pristina y transparente, el Perú no progresará. Señora Fujimori, comienza usted ahora con su exposición sobre el mismo tema por 3 minutos. En Fuerza Popular vamos a implementar un boom de infraestructura social y productiva. Activaremos la economía con más inversión pública, con más obras del Estado en cada región, lo que tendrá beneficios directos para tu localidad, pero sobre todo para mejorar tu calidad de vida. No es posible que en Piura no tengan un hospital de alta complejidad. Nosotros lo haremos realidad. Tampoco es posible que los pobladores de Puno tengan que hacer un paro para que se construyan las plantas de tratamiento para evitar la contaminación del lago Titicaca. Me encargaré que los servicios que presta el Estado, como educación, salud, seguridad, agua y desagüe, lleguen a todos los peruanos. Y es que todo niño o adulto, no importa en qué región viva, tiene derecho a recibir del Estado los servicios que garanticen una vida más digna. Necesitamos más colegios de material noble para los alumnos, con computadoras y con internet. De otro lado, ejecutaremos y financiaremos con recursos públicos y privados una cartera de proyectos de inversión social, con intervenciones en conjunto hasta de 3 servicios públicos, como por ejemplo agua, luz y desagüe a la vez en una misma localidad, sobre todo para los 100 distritos más pobres de nuestro país. Daremos un impulso especial a la infraestructura productiva para generar una mejor conectividad en nuestro país. Por ejemplo, construiremos el Aeropuerto Internacional de Chinchero y ampliaremos el Aeropuerto Jorge Chávez. El turismo será uno de los principales motores de desarrollo para los próximos 5 años. Haremos realidad la construcción de los puertos de Iquitos y Nauta en Loreto, del túnel trasandino, las vías alternas a la carretera central, la doble vía de la Panamericana de Tumbes a Tacna, entre otros. Acá en Piura haremos realidad la carretera Paita-El Ñuro, la modernización de la refinería de Talara y el proyecto Alto Piura. En un gobierno de Fuerza Popular, las demandas sociales serán atendidas sin que sea necesario hacer un paro. Recorro el Perú hace muchos años. Lo conozco y no lo dejaré de atender. Tengo un compromiso social con ustedes, con su desarrollo y con el progreso de nuestro país. Su turno, señor Kuczynski. Usted fue primera dama durante 6 años del gobierno que destruyó muchas instituciones en el Perú. ¿Cómo vamos a promover infraestructura, regionalización si no tenemos buenas instituciones? Tenemos que preservar las instituciones. Y yo aquí en Piura, con su padre, tuve un debate en el año 98 sobre eso y le dije, usted está destruyendo las instituciones. Fue en la otra universidad aquí y él lo recordará. Yo creo que es fundamental para tener instituciones, tener transparencia, combatir la corrupción y ciertamente combatir cualquier nexo con el narcotráfico. Señora Fujimori. Yo lamento, señor Kuczynski, que nuevamente usted piense que está debatiendo con mi padre, un hombre de avanzada edad. Pero soy yo la candidata y le quiero decir que es Fuerza Popular la que está en contienda.
Tenemos un firme compromiso con nuestro país, con la institucionalidad de nuestro país y, por supuesto, con nuestra democracia. Por eso, usted, que de vez en cuando me acusa de autoritaria, me sorprende que haga este tipo de calificativos cuando hay alguien dentro de su grupo político que ha amenazado al fujimorismo con cerrar el Congreso. Yo he firmado un compromiso de honor, nunca más un 5 de abril. Señor Kuczynski, su réplica. Dígame quién es y yo lo voy a expulsar, no lo voy a poner al lado, no lo voy a pasar al lado, lo voy a expulsar. El Congreso es el símbolo de la democracia y yo pienso que el Congreso debe seguir. Lo que pasa es que el autogolpe, el golpe que se dio en el 92 realmente generó un autoritarismo desenfrenado que terminó con la corrupción que conocemos todos, que incluye a varios parientes suyos que están esperando en el Japón que prescriban sus penas, igual que otro señor que está en Albania. Nosotros vamos a impedir eso. Va a haber la muerte civil, la no prescripción de los delitos de corrupción, algo que me parece absolutamente fundamental. Bueno, señor Kuczynski, yo creo que usted tiene que prestar más atención a lo que dicen sus voceros. Y no creo necesario que lo tenga que despedir al congresista Guido Lombardi, simplemente llamarle la atención y que luego tenga un poco más de cuidado, de no estar amenazando a nuestro grupo político de querer cerrar el Congreso. La mayor contribución que yo tengo para con mi país en el tema institucional es haber formado y haber fortalecido un partido nacional, un partido renovado, con presencia en todo el territorio nacional, con una participación activa de los jóvenes, que va más allá de esta propia elección, que va más allá de un nombre y de un apellido. Fuerza Popular es un partido que va a perdurar en la historia y que va a lograr grandes cambios en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias. Con la intervención de la señora Fujimori hemos terminado.